Hola, continuamos con lo que sería nuestra segunda semana de trabajo, en la cual vamos a tener el tema de clasificación de la entrevista. En esta segunda semana de trabajo vamos a estar checando lo que serían los tipos de clases de entrevista y vamos a estar manejando lo que sería una estructuración de la entrevista como tal, que ya empezamos a manejar en clase anterior. ¿Bien? Primero que nada, estamos mencionando que la clasificación dice, existen muchísimos tipos de clasificaciones de lo que es la entrevista. Muchos criterios, muchas clasificaciones, muchas agrupaciones que se van dando y dice hay algunas tipologías que la clasificación incluso según el número de participantes, individuos o grupos, la cantidad de sesiones que se van dando, la forma en cómo se distribuyen y cómo se van dando de acuerdo a lo que sería el elemento esencial de lo que se requiere en la entrevista. Nosotros vamos a tener lo que sería aquí una clasificación importante que ustedes van a estar comprobando con lo que sería el material que se les deja aparte como estructura de lectura, pero la clasificación que nosotros tenemos dice, según el marco referente de la terapéutica, las entrevistas terapéuticas, las entrevistas que se pueden clasificar en función de, una, de su estructura, 2, de su grado de dirección o participación que tienen, de su ámbito de aplicación u objetivos que se van teniendo, de sus funciones o de su secuencia temporal y también de lo que es de la edad, ¿sí? Ahí de la edad que se va teniendo. Primero que nada, hablamos de lo que sería su estructuración. Nosotros tenemos, en su estructuración tenemos lo que es la entrevista estructurada y la entrevista desestructurada. La entrevista estructurada nos dice que esta entrevista se presenta, dice el entrevistador se presenta con un cuestionario bien estructurado. Aquí es donde yo les voy a estar manejando lo que sería un ejemplo de cuestionario que se tiene que estar llenando, ¿sí? Ya preguntas bien estructuradas, dice que el entrevistado debe responder, el entrevistador se ciñe fielmente al cuestionario y no pregunta nada fuera de él. Son un conjunto de preguntas que se van dando y que se tienen que estar checando. Dice, la estructura de la entrevista cerrada y rígida se fundamenta con el método de preguntas directas, o sea, nombre, dirección, caso, problemática, qué ha tenido, etc. Todo eso se va generando y es ya un protocolo. Nosotros le llamamos protocolo, ¿sí? Es entrevista estructurada. También aquí les manejo un pequeño ejemplo en el cual nos dice, hace preguntas en donde nada más les requiere una respuesta, un sí o un no o una palabra clave, ¿sí? Dice, por ejemplo, la pregunta A, se siente ansioso acerca de la situación porque teme que pueda tener un ataque de pánico inesperado y ahí tiene sí o no. Se puede contestar y eso es lo único que se quiere. No están pidiendo, dice, si es necesario explicar que un ataque, que es un ataque de pánico. Bueno, aquí ya tendría que ser otra persona, pero no está preguntando por qué los tiene o para qué los tiene, sino es nada más sí o no, nada más. La siguiente dice, en otras ocasiones en las que se expone a situación, ha experimentado un episodio de miedo intenso, ansiedad, todo esto. ¿Por qué este tipo de ejemplos? Porque simple y sencillamente a veces nuestros protocolos de instrumentos psicológicos vienen en forma de entrevista, ¿sí? En forma de este tipo. Tenemos otro tipo de de la estructuración, que es la semiestructurada, a donde nosotros podemos abrir lo que serían las preguntas. Ya tenemos un guión, ya tenemos unas preguntas bien estructuradas, ya tenemos un formatito que se va dando. De hecho, se me pasó, pero debería de yo tener aquí ejemplos. Aquí está. Un guión completamente de la estructuración de entrevistas, ¿sí? Nosotros vamos teniendo estas entrevistas,
pero podemos sacar información dentro de lo que es la semiestructurada, podemos sacar información en la cual puede darnos información libre, ¿sí? Si preguntar básicas tiene la libertad de cuestionar al entrevistado sobre aquellos temas que le interesen. Por ejemplo, vamos a preguntar, yo aquí tengo lo que es una pregunta, que es nombre de padre, ¿sí? Que me den el nombre de su padre, nombre, su escolaridad, su edad, su estado civil y su ocupación. Y a lo mejor dice escolaridad secundaria, o a lo mejor dice secundaria no terminada, y ya me empieza a decir el por qué no la terminó, o estado civil soltero. A veces las pacientes dicen estado civil soltero, unión libre, es que no me casé por tal cosa, ¿sí? En la entrevista estructurada no nos serviría para nada esa información, pero aquí sí nos sirve. Entonces, el objetivo de esta entrevista semidirigida consiste en invitar al entrevistado a tratar aspectos que no han quedado claros para el entrevistador y llenar lagunas de información. En general, esta modalidad se aplica durante la entrevista posterior a entrevista inicial, pues tiene como objetivo recabar datos más precisos que den claridad a la información ya obtenida. También puede utilizarse de manera intermitente, tanto en las modalidades de entrevista cerrada como en algunos momentos de entrevista abierta. Esto lo vamos a utilizar, como nos dice, ya para estos protocolos importantes que aquí les menciono, que son protocolos de anamnesis, que más adelante se va a estar viendo, ¿sí? Checar, por ejemplo, aquí nos maneja una pregunta importante en la cual nos dice que cómo fue entrenado el niño en control de esfínteres, cómo entrenaron al niño en control de esfínteres, a qué edad, porque el control de esfínteres es el controlar el pipí popó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo? Fue a base de regaños, a base de juegos, a base de que ahí es importante que nos den la información. Esa sería la entrevista semiestructurada. Otro tipo de entrevista abierta o no estructurada, que van a ir saliendo las preguntas poco a poco. Dice, en este caso el entrevistador tiene la flexibilidad para adaptar la entrevista a las prácticas psicológicas del entrevistado, avanzando o retrocediendo en función de su propósito. Se le llama entrevista abierta por estas características de no seguir un guión. El entrevistador no propone temas ni hace sugerencias mediante el uso de este tipo de estrategia de entrevistado. Puede sentirse con la libertad de tratar desde su propio punto de vista los temas que sean más relevantes. Aquí ya les dije que hay gente que tú le preguntas un tema y te habla y te dice todo lo que cree o todo lo que considera importante, y bueno, este tipo de entrevistas son utilizadas ya para sacar entrevistas más profundas, y como son en modelos terapéuticos o modelos ya de contratación de trabajo. Es importante recalcar que en la entrevista abierta puede haber improvisación o intuición que dirige al entrevistador a la comprensión y análisis del conflicto o su relación de la estructura mental, ¿sí? Otro tipo de entrevista por estructuración tenemos la que es la estructura de tipo panel o entrevista de tipo panel. Esta entrevista dice que hay un entrevistador y hace una serie de preguntas iguales a un grupo de entrevistados. O sea, son varias personas a las cuales se le está haciendo la misma pregunta, para conocer sus distintas opiniones. Del mismo modo, en formato puede variar cuando un grupo de entrevistados entrevista a una sola persona, ¿sí? Entonces, esa es la primera clasificación que tenemos nosotros, en el que se va dando. Tenemos otra clasificación, que sería en el grado de dirección o participación que tiene el sujeto. Dice que el grado de entrevistado determina el contenido y el desarrollo de la entrevista. Ello afecta la manera de formular las preguntas en su intervención verbal, cuando habla, cuando escucha y cuando cambia de foco de tema, en el sentido de una entrevista directiva o no directiva. Entonces, ¿cómo son estas entrevistas? Las directivas nos dice que desde el punto de vista de un parámetro objetivo, por ejemplo, cuantificando el tiempo en que cada interlocutor está hablando en las entrevistas directivas, y el entrevistador emplea mucho tiempo en sus intervenciones. Sin embargo, no solo es cuestión de tiempo en el que habla uno y otro, sino del estilo en que le imprime el entrevistador. Habla más con el fin de formular preguntas e intervención. Parece más activo en la iniciación de la conversación.
Elige el tema para hablar, lo encausa. La participación del entrevistador está determinada por su marco de referencia, por su propia perspectiva, es decir, su interpretación de análisis. O sea, hay que checar y hay que dejar que el entrevistador hable y genere lo que sería las respuestas a lo que el entrevistador va preguntándole. Dice, este estilo de entrevista cuyo objetivo principal es obtener el máximo de información para formular hipótesis de guía, de evaluación, de interpretación, se va requiriendo de acuerdo a un objetivo específico, ¿sí? Esas son las directivas. Las no directivas nos habla, dice, en este caso que ocupa más tiempo en su intervención es el entrevistado. El entrevistador propone o procura intervenir en lo menos posible en el curso natural del habla del cliente. La intervención las intervenciones se hacen por el entrevistador, se realizan desde el marco de referencia en su foco de entrevistado, puesto que el objetivo primordial es ponerlo en contacto con la experiencia y con las vivencias. Aquí esta no directiva se utiliza muchísimo para lo que serían los modelos clínicos, para que te cuenten o te manejen información acerca de momentos estratégicos de su vida o momentos estratégicos de vivencias, ¿sí? Fenómenos, acciones, ¿no? Que recuerdan o no recuerdan, experiencias de vida, todo eso, evitando por tanto ofrecer un punto de vista del entrevistador o ceñirse al entrevistado. El objetivo inmediato de este estilo es crear un buen clima de captación y empatía al entrevistador, al que se le ayude a esclarecer su problema desde su propia posición. Su máxima expresión sería el estilo de terapia centrada en el cliente de Roger, ¿sí? Ya después ahí manejaremos la parte de ejemplo. Las técnicas verbales no directivas que se componen más adelante es el paradigma de la escucha activa. Estas son las no directivas. ¿Qué tenemos nosotros con lo que sería este tipo de entrevistas? Tenemos un propósito y unos peligros. El propósito del estilo directivo es obtener la máxima cantidad de información viable, válida y útil. Y en el estilo no directivo es conseguir una relación ambiente que proporcione la disponibilidad de entrevistado a reflexionar y elaborar sus pensamientos. Ahí ya tenemos nosotros esta parte. El entrevistador dice, llevar un peso de conversación, hace preguntas específicas, elige temas, explica, va manejando, se pone más activo en cuestión de las preguntas, ¿sí? Y en cambio, en el estilo no directivo, dice, muestra explícitamente aceptación y comprensión, animación y expresión de emociones, actitud y reflexión y de entendimiento a lo que el sujeto está manejando. ¿Qué peligros puede tener este tipo de entrevista? El peligro del estilo directivo es que se maneje la conversación o la entrevista como un interrogatorio. Dígame esto, mencióneme esto y todo, ¿sí? No, se debe de dar tiempos específicos, que ahí vamos a tener algunas técnicas específicas para determinar cómo se va manejando. Y el peligro que se tiene acá en lo que es el estilo no directivo es que se puede convertir en una conversación trivial, una conversación de cuates, de amigos, ¿sí? Así como que no está resaltando información. Por lo tanto, debemos de tener las técnicas y estrategias importantes para no hacer sentir mal a la persona, pero cambiarle o dirigirle objetivamente la entrevista. Nada más, y esto es muy importante para que ustedes vayan checando cuando se les presente un examen. Otra clasificación importante que tenemos y que a nosotros nos es muy útil es por su objetivo. Las entrevistas por su objetivo en el área psicológica se dividen, aquí nos tiene 5 grupos importantes, sin embargo, pueden ser en cada una de las áreas que nosotros tenemos, ¿sí? Nada más. Tenemos la entrevista de investigación, que su objetivo es recolectar información pertinente para responder una pregunta de investigación, ya sea en investigación cuantitativa o cualitativa, y se conduce en función de un paradigma de investigación usado. Aquí vamos a estar investigando y sobre ese fenómeno que se investiga, pues vamos a tener lo que serían las preguntas. Tenemos otra entrevista importante que es la entrevista psicopedagógica o educativa. Su función es determinar las posibles interferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de localizar sus causas e influencias en su solución. Por ejemplo,
que tenemos, por ejemplo, por qué bajó calificaciones, por qué la persona, cómo está su cuarto de estudio o en dónde estudia. A mí hay personas que me han dicho que estudian en la cocina o que estudian en su recámara y bueno, ahí tenemos que ver los factores de intervención, ¿no? Eso sería en cuestión de entrevista psicoeducativa o educativa. Tenemos la entrevista de orientación vocacional. Se realiza con el fin de asesorar a un sujeto en las elecciones de su empleo, escuela o carrera en función de sus características personales. ¿Qué aptitudes tiene? ¿Qué intereses? ¿Qué tipo de inteligencia? ¿Estilos de aprendizaje? Todo lo que nosotros podamos checar para que se pueda orientar adecuadamente a un sujeto a lo que sería una profesión, un empleo, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, ¿sí? Ahí está. De hecho, también hay cuestionarios bien estructurados para ello. También tenemos lo que es la entrevista clínica, que dice que su objetivo es conocer el funcionamiento de la personalidad de un sujeto, sus motivaciones, frustraciones, dinámica de personalidad y puede ser de varios tipos, puede ser diagnóstica, terapéutica o de asesoría. Aquí tenemos esta parte. Esta también sería otra agrupación, pero es importante que se cheque que está dentro de lo que es la entrevista clínica. Tenemos en este grupo, tenemos entrevista, por último, la entrevista laboral, que dice que se caracteriza por un candidato a un puesto laboral para elegir al más idóneo. Se puede ser de selección, ajustable o de salida. Vean, esto nosotros aquí seguimos teniendo esta misma clasificación que nos acaban de mencionar. De selección, pues nos requerimos nosotros seleccionar a un candidato y hacerle preguntas a varios, sobre las mismas preguntas a varios para determinar qué candidato es el más idóneo. La de evaluación, cualquier persona que se esté haciendo un examen o que esté haciendo una evaluación para determinado puesto de trabajo, etcétera, ahí va. La de acogida, cómo va, viene su bienvenida, cuál es la situación, cómo te recibieron, cómo no te recibieron, etcétera. De estudios de actitudes, también, que ya los mencionamos, de consulta o de consejo. ¿Qué es lo que mejoraría? Por ejemplo, estas te las hacen casi siempre en los centros comerciales o en los lugares donde tú asistes de qué hacemos para mejorar, qué todo. Es una entrevista de 4 o 5 preguntitas que te van haciendo. Otra pregunta, por su finalidad, otra entrevista sería la de despedida. Ok, me voy de esta escuela o me voy de este trabajo. ¿Por qué te vas? ¿Qué fue lo que faltó? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué es lo que necesitamos? De hecho, hasta Face les pregunta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí está. Las clínicas, pues van todas las preguntas. Aquí tengo yo a la mano una entrevista clínica que después les dejaré el protocolo y que realmente son 8 hojitas lo que tienen que manejar como entrevista, ¿sí? Empezamos con lo que serían sus datos básicos, historia técnica, dice nombre, con apellidos materno, paterno, edad, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad, religión, domicilio, teléfono, fuente de información. Entonces, pero son 8 hojitas las que están manejando. La información. Para cualquier tema nosotros requerimos lo que sería sacar información y por lo tanto tenemos que preguntar. Si yo quisiera sacar información sobre qué conoces de las computadoras, te haría yo un sinfín de preguntas de computadora. Por ejemplo, en esta casa haré yo un tipo de cuestionamientos cuando estemos manejando las preguntas de nuestro trabajo. Ustedes me tienen que manejar sobre entrevista, sobre lo que es el taller de entrevista que estamos llevando, ¿sí? Sobre motivación, cómo nos sentimos, qué nos hace falta, por qué me siento así, por qué se genera de tal manera. Esa sería parte de la finalidad. Aquí igual tenemos continuar, es de parte de lo mismo que estamos manejando, entrevista diagnóstica que ya les había dicho, orientadas al diagnóstico ante un problema que se consulta en las primeras y más importantes técnicas de proceso que tienen otras técnicas. La consultiva, objeto prioritario, responder a una pregunta en un tema específico con una finalidad concreta y donde se rige un trabajo clínico. La vocacional, que ya también les había dicho, para que se genere una vocación estratégica, la entrevista terapéutica o de consejo, la que damos en clínica, y la entrevista de investigación para verificar, determinar lo que un sujeto está requiriendo.
Tenemos otra clasificación importante que es la entrevista por temporalidad, ¿sí? ¿Cuál es esta entrevista por temporalidad? Vamos a tener, siempre vamos a tener una entrevista inicial. Esa entrevista inicial es la de los datos específicos, los datos más sobresalientes y bueno, yo siempre les digo los datos básicos que requerimos de toda persona. Ok, esta persona tiene, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde es? Todos los elementos que les acabo de mencionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que identificar al sujeto, al objeto que se está manejando y reunir cada una de sus características. Después tenemos entrevista de información complementaria. Esta entrevista de información complementaria se va manejando muy necesario para lo que sería todo lo que es el estudio clínico o el estudio laboral, todo lo que te preguntan o le preguntan a familiares y a las personas para complementar lo que serían las situaciones de información. Vamos a pensar que yo quiero pedir un préstamo y que me piden dos sujetos que me conozcan y a esos dos sujetos les van a llamar para preguntarles sobre lo que yo estoy requiriendo, si me conocen, desde hace cuánto me conocen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa sería información complementaria. O si no, por ejemplo, para clínica, yo tengo un problema, pero mi problema también involucra a mis familiares, entonces yo tengo que hablar con los familiares y tomarme en cuenta en qué momento puedo hacerles yo preguntas a los familiares, cómo es que se va manejando y bueno, ahí vamos a tener esa situación. Entrevista biográfica o de anamnesis, que aquí es algo importante porque nosotros dicen cómo tenemos lo que sería la anamnesis, toda nuestra historia de vida, todo lo que nosotros manejamos, dice recorrer los hitos evolutivos del desarrollo, la maduración, la autonomía, el esquema cronológico que tenemos desde lo que es la evaluación infanto-juvenil hasta el último momento en que estamos viviendo, ¿sí? Adultez, todo. Por ejemplo, ¿qué recuerdo yo de mi niñez? ¿Qué recuerdo yo, por ejemplo, cuál es el problema más dramático o más fuerte que recuerdo de mi infancia? O algo que venía en el Face hace unos días, ¿cuál fue el juguete que no te trajeron los reyes? ¿Mm? Esa situación, ahí tenemos parte de lo que es nuestra anamnesis, o qué recuerdas de tu entrada al kinder, qué recuerdas de tu primer noviazgo. Todo esto es parte de nuestra historia de vida, nuestra biografía, nuestra maduración, ¿sí? Esta parte. Otra entrevista que hay es la entrevista de devolución. Esta entrevista dice ofrece información elaborada de diagnóstico, pronóstico y estrategias planteadas, requiere entrenamiento específico o mayor de la entrevista inicial. Debe de haber comprensión del problema del sujeto, motivación para el cambio y aceptación en la estrategia del tratamiento. Aquí esta entrevista de devolución la hacemos, bueno, nosotros la damos de regreso a los sujetos, ya sea en el modelo laboral para contratar o para decirles por qué no fueron contratados, para el modelo clínico para determinar qué problemática se tiene y qué es lo que vamos a estar trabajando si es que requieren o aceptan la terapia. Entonces, todo por entrevista de devolución. Y luego, entrevista de alta de clínica, ¿ok? Aquí ya determinar cuando una persona termina lo que sería finaliza su proceso terapéutico y darle lo que sería la culminación de su proceso, ¿sí? Con algunas palabras, preguntas, cómo se siente, en qué momento puede regresar. Por ejemplo, a mis pacientes siempre les digo, cómo se sienten, si ya se sienten más seguros para salir, les vamos dando espacios en los cuales cada mes, cada 2 meses, para que puedan continuar con lo que sería ese proceso, ¿sí? Esa sería una clasificación por temporalidad. Ahora tenemos lo que es la clasificación en función de la edad del sujeto. Es muy diferente hacer una entrevista a un niño, a un adolescente, a un adulto, a una persona de la tercera edad. Por eso tenemos que conocer, ustedes tienen lo que sería ya complemento de materias anteriormente ya vistas, como sería psicología del desarrollo, tienen como sería psicopatologías para determinar cómo nos encontramos. Por ejemplo, es más fácil que un niño te conteste o que no te conteste porque lo está viendo papá, mamá, o
a que te conteste un adolescente. El adolescente siempre va a tener pues, un poquito más, recuerden que su etapa de emociones está cambiante y por lo tanto va a tener respuestas a lo mejor más emotivas, a lo mejor más cerradas, etcétera. Tenemos que buscar la forma de. Nos dice que dice categoría muy amplia de generalizar, no pide ayuda, sino que la demanda es de los adultos que suelen ser parte del problema y la resolución. La capacidad del niño obliga a una adaptación muy personalizada del caso más que un adulto. El conocimiento evolutivo, experiencia profesional del terapeuta son imprescindibles. Aquí ya les dije, aquí van a tener ustedes lo que sería información de cómo se entrevista a un niño, cómo se entrevista a un adolescente. Y bueno, en este mismo rango de función de edad tenemos la entrevista del adulto. Todos ellos, por ejemplo, es muy problemático y a mí me ha pasado que depende, dice, los problemas dependen de la parte de la evolución importante de la pareja, relaciones sexuales, etapa de crianza, dificultades adolescentes, limitaciones físicas, psicológicas, laborales, eventos de vida, todo. O sea, se les tiene que preguntar muchísimas cosas. Sin embargo, por ejemplo, habrá cosas que no te quieran preguntar o que les cueste mucho trabajo. Una de las cosas que yo cuando hago entrevistas a adultos, siempre, ya cuando ustedes vean lo que son materias de terapia o psicoterapéuticas, manejarán que hay varias áreas importantes de vida. Y en esas áreas importantes es desde el inicio de la vida sexual, las relaciones sexuales y demás. Y cuando hago este tipo de preguntas con los adultos, a veces hay algunos que se cierran y dicen, ese tema no lo quiero tomar o no quiero mencionarlo. O habrá personas que, por ejemplo, lo digan muy abiertamente o manejen lo que sería su situación sexual muy, muy libre, ¿no? Entonces, va a ser cada quien, aquí vuelven a conjuntarse los tipos de entrevistados de acuerdo a sus emociones, como fue el embustero, como lo fue el agresivo, etcétera. Todos ellos van a estar aquí, pero ahora sí con una edad determinada, ¿sí? Tenemos lo que es entrevista en ancianos o personas con deterioro. Este tipo de personas, primero que nada, pues es complicada porque puede una de dos, o no entender las preguntas o confundirse con lo que sería lo que te están diciendo, o se está manejando algunas emociones, algunas situaciones más complicadas. Siempre van a estar cargadas de emociones cualquiera de estos rangos emotivos, ¿sí? Por lo tanto, es importante que nosotros chequemos. Ya tenemos algunas clasificaciones. De todas maneras, les voy a dejar más información sobre lo que sería la clasificación de las entrevistas. Sí, esta es una clasificación sencilla y rápida, pero todavía les voy a dejar información. Y bueno, una tercera unidad que tenemos es los fundamentos de la evaluación de la entrevista. Ya habíamos mencionado un poquito sobre lo que son las etapas de la entrevista, que tiene ciertas etapas, ciertos elementos, y nosotros vamos a hablar de 3 etapas importantes, que sería el inicio, el desarrollo y el cierre. Aunque también es importante que tengamos lo que sería la preparación o planteamiento, ¿sí? Entonces, algunos libros te mencionan lo que serían las 3 etapas como tal. Yo les voy a poner en lo que sería la información, las 3 etapas. Sin embargo, lo que sería la preparación es muy importante. ¿Y esta cómo se da? La preparación se dice que se debe realizar un diseño previo. De cualquiera de las entrevistas que yo les acabo de mencionar, se debe hacer una planeación. Se debe hacer una lista de preguntas o por lo menos tenerlas en la mente, buscar la forma de cómo la vamos a recopilar, el contenido y la duración que vamos a tener de la entrevista. Esa es la forma de preparación de una entrevista. Si ya les dije, no es contéstame 2 preguntas y ya, y luego te voy a estar preguntando más. No, tenemos que prepararla. Ahora, ya con las fases que se va, que es la fase de inicio o rapport, porque va de apertura, inicio, rapport, así está manejada. Tenemos lo que sería, ¿cómo se debe presentar? Primero dice, el entrevistado se presenta de una manera cortés, profesional, informará al entrevistado el propósito de la entrevista y solicitará al entrevistado que se identifique.
O sea, quién es, cómo está. Y aquí, como ya se los menciona y como también es conocida, es la etapa de inicio, la etapa de rapport, donde nosotros debemos de familiarizarnos con esta entrevista. ¿Cómo nos familiarizamos con esta entrevista o con esta fase? Primero que nada es ser muy amables, tener una claridad de explicación de cuál es la finalidad de la entrevista, manejar lo que serían las tensiones o minimizar las tensiones que tiene el sujeto si es que llega a tener tensiones, y entonces que el sujeto se sienta cómodo, que se sienta disponible para poder hablar abiertamente en ello, ¿sí? Ese sería. Ahora, nos vamos con la siguiente etapa, que sería el cuerpo o cima de la entrevista. ¿Cómo se debe manejar el entrevistador en esta área? Dice, dirigir sus preguntas de conformidad con el propósito de la entrevista y su teoría del caso. Estar atento a lo que el testigo dice y cómo lo dice. Nosotros en todo momento debemos de manejar lo que sería la comunicación verbal y no verbal. Ya les decía desde temas anteriores, ya les dije que son los elementos esenciales que se van a estar manejando, pero que nosotros debemos de estar con la observación ampliamente para saber cómo lo dicen, quién lo dice o cómo no lo dice, cómo a lo que no dice, a su reacción corporal. Se relaciona con documentos, el entrevistado solicitará al entrevistado que lo examine, identifique y declare sobre su autenticidad. Cuando se hacen, por ejemplo, una entrevista laboral, te voy a pedir tus comprobantes de estudios, te va a pedir tu comprobante laboral, te va a pedir referencias o en educativos, por ejemplo, te va a pedir lo que sería documentación de tus años de estudio, de tus grados, de tus calificaciones, exámenes, etcétera. Todo eso son documentos que se van dando, ¿sí? Dice, esta segunda etapa de que se le llama desarrollo, cima, además se constituye el núcleo de entrevista, y coincide con que se recaba la mayor parte de la información, se profundiza en los aspectos identificativos de la fase anterior que fue, y dice que fue el rapport, se intercambia información, se analiza la información, se confronta, se clarifican los problemas, se toman algunas decisiones sobre posibles soluciones y línea de acción. Esta es la etapa más larga y profunda de la entrevista. Para algunos casos se dice que en esta etapa se lleva más o menos media hora, ¿sí? Media hora. Sin embargo, bueno, cada quien le va a dar el tiempo necesario que requiera, pero esta es la etapa más larga y es a donde nosotros vamos a estar profundizando todas las técnicas importantes que se tienen. Por último, la última etapa que se da el cierre de la entrevista o la culminación, como la quieran manejar, se dice que el entrevistador debe resumir para el entrevistado los puntos claves de su testimonio. Para ello debe de hacer las siguientes 3 preguntas. ¿Cuál es? La primera pregunta, ¿hay algo más que quisiera aportar? Quizás se le olvidó preguntarle algo, quizá quiso responder otra cosa. 2, dice, ¿puede tener conocimiento sobre este asunto? ¿Hay algo más que usted quiera añadir? Preguntas en las cuales nos van a hacer que nosotros podamos estar culminando nuestra entrevista de una manera adecuada, ¿sí? Dice, aquí simple y sencillamente se busca ofrecer al cliente la oportunidad de aclarar algunos malentendidos, por ejemplo, en esta situación con las preguntas, algunos malentendidos que se brindan la posibilidad de comunicar cualquier información que hubiera quedado retenida por diversos motivos. Es que no le dije que tenía estudios de esto, es que no le dije que pude haber hecho esta situación. O sea, todo esto se le da la oportunidad al sujeto de contestar con estas 3 preguntas, ¿sí? Aquí vamos teniendo. Nos dice que esta última fase, dice, es muy importante porque el sujeto puede proporcionar información relevante al final. Asimismo, dentro de esta etapa de cierre se encuentran las prescripciones mismas que pueden consistir, dependiendo del modelo teórico, en dejar algunas tareas a realizar por el entrevistado en su casa durante el tiempo que transcurre hasta la siguiente entrevista, recomendar acerca de futuros problemas que aseguran al sujeto su capacidad para manejo solo, en potenciar sus motivos en los temas tratados, sugiriendo cómo podría abordar la sesión próxima. En esto es cuando, por ejemplo, ya estamos en terapia, vamos manejando todo. Nos habla aquí de modelos teóricos porque más adelante vamos a estar hablando de los modelos teóricos como sería el conductismo, el modelo psicodinámico o el modelo humanista, en cómo podemos generar lo que sería
algunas entrevistas con ellos, ¿sí? Lo que se pretende es atar los cabos que haya podido quedar sueltos, insistiendo siempre en los aspectos potenciadores de la comprensión del individuo. Respecto a las dificultades de esperanza y de autoconfianza que va teniendo el sujeto. Y nada más, para concluir, una despedida formal, ¿sí? Todo esto que se va llevando en la entrevista, todo lo que acabamos de platicar, tenemos muchas situaciones que pueden irrumpir o la entrevista o generar defectos en su desarrollo por parte de nosotros que se va dando. Una, tenemos aquí una lista, pero no es la única, una lista de defectos que se pueden manejar en el desarrollo de una entrevista, como sería sugerir la respuesta. Nunca debemos de sugerir respuestas a los entrevistados. ¿Por qué? Porque son respuestas de ellos. Nunca, dice otro, preguntar muy rudamente. Recuerden que siempre podemos tener un carácter fuerte, un carácter difícil, podemos ser creer que son preguntas muy tontas las que se hacen, pero no preguntar rudamente. Preguntar cosas generales, cosas que ya sabemos, ¿sí? Como por ejemplo, sexo. O sea, si estamos viendo que es hombre o mujer, a menos que ya les manejemos preferencia sexual, pero sexo o género lo estamos manejando. Insistir en cuestiones que provoquen resistencia. Aquí va a haber en el modelo psicoanalítico, si vamos a estar checando o vamos a estar buscando la forma de cómo reestructurar las preguntas para que el sujeto conteste, ¿sí? Y evite la resistencia. Emplear lenguaje inadecuado. Siempre tenemos que guiarnos con el lenguaje al tipo de persona que vamos checando. Entonces, no puede ser un lenguaje muy técnico, ni muy profesional, ni muy bajo, ni nada. O sea, siempre adecuado. Preguntar más de una cosa a la vez. Siempre van, aunque sea, por eso son 80,000 hojas lo que nos generan nuestros protocolos de entrevista, porque se pregunta una sola cosa a la vez. Mostrar impaciencia o desaprobación en la entrevista. Todas esas situaciones son elementos que se van dando y que ya se los había mencionado con estos 3 elementos que vimos en la primera unidad, que fue entrevistado y situación de la entrevista. Nuevamente, retomando al entrevistador, ¿sí? Retomando al entrevistador que ya habíamos dicho y ya les había dicho que había 3 habilidades, las habilidades de preguntar, de escuchar y observar. Estas habilidades vamos a empezar a manejar la habilidad para preguntar. Estas habilidades para preguntar, nosotros tenemos un sinfín de tipos de preguntas. Preguntas cerradas, como ya los manejamos, preguntas abiertas, preguntas cerradas, por ejemplo, que van manejando como indicación qué, cuándo, cómo, dónde, todo, de selección y definidas sí o no. Y las preguntas abiertas son de clarificación, de prueba, de proyectivas o situaciones hipotéticas. Dudas, clarificación de dudas. ¿Y qué haría esto? ¿Cómo lo haría? Todo. De prueba, profundizar. Proyectivas, ¿y eso qué significa para usted? O la típica palabrita de ¿y eso cómo lo hace sentir? ¿Sí? Situacionales o hipotéticas que van dando. Estas serían algunas preguntas o tipos de preguntas que se van manejando. Dice, para saber preguntar, nosotros debemos de manejar formulación de preguntas o intervención verbal con el mismo vocabulario que el cliente. Ya lo habíamos dicho. Hablar lo suficientemente despacio y con buen ritmo. Dar la respuesta a un ritmo que facilite, que no bloquee la comunicación. Usar frases cortas en lugar de complicadas. Relacionar el tema que presenta el entrevistado con el tema que hay que presentar. Hablar directamente al entrevistado utilizando su propio nombre, ¿sí? Y, bueno, usar mensaje de yo y dejar que el cliente lo rechace, acepte o corrija. Animar al cliente al hablar sobre sus sentimientos. Todas esas, algunas de las formas como podemos hacer que la persona pregunte, que nosotros podemos hacer las preguntas, ¿sí? Ahora, otra de las habilidades que tiene el entrevistador es la habilidad de escucha. ¿Cuáles estas habilidades de escucha? Nosotros tenemos habilidades para escuchar, ya les dije que escuchamos con los 5 sentidos, por lo tanto tenemos a todos los procesos mentales básicos para tener atención, percepción, concentración y retención. En la atención vamos a tener lo que sería mostrar interés en lo que está diciendo el entrevistador, entrevistado.
En la percepción, proceso en el cual se interacciona, organiza la información, cómo me la estuvo diciendo y cómo la estoy ubicando. En la concentración dice ayuda a evitar dobles interpretación y cometer errores. Hay personas que te van a repetir la información 1 y 2 veces y nosotros tenemos que checar con nuestras técnicas, con nuestros elementos que son fáciles o que nos están duplicando la información o que nos la están dando de diferentes maneras, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estar checando. Y la retención dice estar consciente de la necesidad de recordar lo que dice el entrevistado para resumir y evaluar. O sea, no me la voy a pasar escribiendo todo lo que me dice, pero tengo esa habilidad de escuchar y interpretar adecuadamente la información, ¿sí? Por eso nos dice que para saber escuchar debemos de crear y establecer un clima agradable, tomarse el tiempo necesario para escuchar, concentrar y evitar la distracción, prepararse acerca del tema a escuchar, preguntar y tomar notas cuando se requiera. Ahorita se está utilizando una técnica que no está muy aprobada por los libros porque todavía es nueva, pero es la de pedir el permiso a los sujetos para que pueda ser grabado, ¿sí? Cosa que en algunos modelos terapéuticos es aceptable, ¿sí? En otros no. Entonces, por ejemplo, en el cognitivo conductual, si el sujeto te firma y te acepta que puede ser grabado, tú puedes ir haciendo las preguntas y ya después utilizas esa grabación para analizarla, ¿sí? Dice escuchar y resumir, comprender la estructura de la argumentación, comprobar y comprender la información, no adelantar conclusiones, escuchar con empatía, aceptar a la otra persona tal como es y crear un clima de confianza. Vean, ese clima de confianza, ese clima agradable, ese todo es lo que tenemos que estar manejando, ¿sí? Por lo tanto, el entrevistador es muy importante. Ahorita estamos manejando esta parte del entrevistador. Si la mayor cualidad que debe poseer el entrevistador es la capacidad para entender los pensamientos, sentimientos, impulsos y modos de proceder conscientes del entrevistado. Tomar en cuenta sus propias vivencias, pero sin dejar invadir por ellas. Para constituir un elemento útil dentro del proceso psicológico tendrá que saber manejar dos conceptos importantes, empatía y la intuición. ¿Qué es la empatía? La empatía es compartir, sentir lo que siente el otro ser humano. Es un fenómeno preconsciente que puede provocar interrumpir conscientemente y puede producir en silencio y de un modo automático, esencialmente en un tipo de identificación parcial que se ejerce con el otro y se use con fines de entendimiento y ayuda. Quiere decir que lo entiendo, quiero decir que comprendo lo que está viviendo, si está manejando modelos de sufrimiento, si está manejando modelos de necesidad, lo que quiera, pero soy empático con él, ¿sí? Tenemos lo que sería la intuición, se relaciona con el momento preciso en el que el entrevistado debe hacer una intervención para que la persona siga hablando sobre el ajá o bien sobre preguntas relacionadas con ese malestar. Entonces, ahí tenemos esa parte. Por lo tanto, nos dice que el entrenador dice, los roles y los tiempos, ya les dije que son a tratar más o menos equilibradamente, son de 45 minutos a 50 minutos en los cuales se va dando, ¿sí? Siempre se debe manejar, el entrevistador debe de manejar una voz serena, debe de estar segura, debe tener una posición corporal que refleje seguridad, profesionalismo y serenidad, debe establecer empatía, debe mantener un contacto visual con el paciente, recabar con precisión y agilidad la historia clínica. O sea, toda la información debe estar recabada adecuadamente, indagar de qué originó el que acudiera o el que estuviera entrevistando, evitar hacer preguntas que induzcan a respuestas, evitar repeticiones, utilizar silencios, expresar con lenguaje accesible. Todo esto, junto con estas otras características que ustedes ya terminaron de leer en la presentación, vamos a estar manejando completamente para que el entrevistador genere lo que sería una entrevista adecuada, ¿sí? Entonces, para ello nosotros debemos de tener cualidades, ¿sí? Esas cualidades de interés, comprensión, empatía, recapitulación, saber adecuar la observación, todo esto lo vamos teniendo de forma adecuada en lo que serían los elementos de desarrollo de la entrevista, ¿sí? Por lo tanto, con esto culminamos lo que sería la segunda semana y les doy gracias y los espero en la tercera semana. Gracias.